hermanos aquí presentes, que también están presentes en la transmisión. Damos gracias a Dios el poder vernos nuevamente. Ahora nos vemos nada más la mitad del rostro. Tal vez algunos veía algunos cuantos hermanos, hermanas que se tenían que saludar y les cuesta saludarse de lejos. Ya iban dos hermanas a darse un abrazo y de repente se detienen. Creo que nos ha costado un poco estas nuevas formas de saludarnos, esta nueva forma de tener compañerismo. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido la vida, la salud. Sabemos que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Hay veces que no conocemos ese propósito, tal vez no necesitamos entenderlo, pero Dios nos da de su gracia para poder seguir adelante. Pero ese compañerismo, esa comunión con nuestro Dios, yo creo que ese no debe cambiar, al contrario, creo que se ha fortalecido. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente unidos con nuestro Dios principalmente, dando gracias a Él y recordar a nuestra alma, a nuestro espíritu, que bendigamos a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a dar inicio con un preludio que es un tiempo para ponernos en contacto con nuestro Dios y quitar todo lo que estorbe en esta comunión con nuestro Dios. Vamos a dar inicio.
sol, podemos sentir el calor, el frío. Te damos gracias, Señor, porque cada mañana tu misericordia se renueva. Señor, ayúdanos para poder, como dice el salmista, bendecir, recordar a nuestra alma, bendecir tu nombre todos los días de nuestra vida, que todo nuestro ser te bendiga y que podamos recordar todos tus beneficios, no olvidar ninguno de ellos. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo, porque podemos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia únicamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Gracias, Señor, porque no nos acercamos en nuestros méritos, no servirían de nada. Gracias, Señor, porque solamente a través de ese sacrificio podemos entrar a tu trono y agradecerte, Señor, darte las gracias por todo lo que has hecho con nosotros, por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les voy a pedir que leamos juntos un trozo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 103. Vamos a leer juntos los versos 1 al 5 y después los versos 19 al 22. Voy a dar lectura después, los versos entre el 6 y el 18. Salmo 103. Si puedes ponerte de pie, si no estás convaleciente, vamos a hacerlo por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Aún en casa creo que sería una buena práctica. Dios está presente en todos lados. Salmo 103, versos 1 al 5. Después voy a leer del verso 6 al 18 y leemos juntos del verso 19 al 22. Dice la palabra de Dios juntos: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Voy a leer versos 6 en adelante. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará en el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Juntos, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Damos gracias a Dios por este recordatorio, que no olvidemos todas sus misericordias. No dice que no ha pasado problema, nos ha sanado nuestras dolencias, tal vez ha rescatado del hoyo nuestra vida, ya estamos a un paso y Él nos rescata. Él ha coronado de favores y misericordias a su pueblo.
y ha alejado nuestras iniquidades como está lejos el oriente del occidente. Voy a pedir a esta rondalla, oriente y occidente, que nos comparta a través de la música y nos ministre a través de la música. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana queremos compartir con ustedes estas alabanzas, esperando que sean de bendición para sus vidas y que podamos reflexionar también en la letra, pues dando gloria y honra a nuestro Dios. Este es mi siervo. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien se agrada mi alma. Mi espíritu pondré en él. Los ciegos verán, los cojos andarán, y a los perdidos su juicio anunciará. Este es mi siervo. Este es mi siervo, su nombre es Cristo. Si le recibes, hoy me recibes. Este es mi siervo, mi Salvador.
En Juan capítulo 19, versículo 30, ¿alguien me puede decir qué fue lo que el Señor exclamó cuando estaba en esa cruz después de haber tomado el vinagre? ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Alguien sabe? Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado el rostro, entregó su espíritu. Hermanos, ¿no es esto algo maravilloso? Algo que el Señor, creo que nadie de nosotros lo haría. Creo que nadie de nosotros sería capaz de hacer lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Y yo creo que los que estamos aquí estamos sabidos y estamos conscientes que fue un gran amor el que el Señor Dios entregó por nosotros. Y si aún no estás reconciliado con el Señor, si aún no le conoces, si aún no te cabe en la cabeza que el Señor consumió su alma, se consumió a Él mismo para salvarnos, para lavarnos con su sangre preciosa, hoy es el tiempo. Los tiempos son cada vez más difíciles, los tiempos son cada vez más duros. Terremotos, creo que todos supimos la noticia del terremoto en Turquía, hermanos, y se oirán rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes. Hermanos, aún estamos a tiempo aún de reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y saben, el Señor, en su gran amor, el Señor mismo, Dios, cuando vio que su Hijo consumió su alma, incluso Él apartó su mirada. Pero su amor fue tan grande hacia nosotros, hermanos, que yo creo que es algo que no merecemos como humanos, no merecemos como personas, porque somos humanos, cometemos errores, pero alabémosle y busquémosle mientras pueda ser hallado, hermanos. Ese canto lleva por nombre Ya consumado es. Ha cumplido su misión de venir a este mundo para traer salvación. Ya sufrió, mi pecado Él llevó, pero alto fue el precio de tal redención. Mas Él no tuvo miedo y no paraba de decir: había venido a rescatar a su redil. La gente le injuriaba, mas él enmudeció. Cual cordero, cual oveja valiente frente al trasquilador. Él no tuvo miedo de morir, no se avergonzaba de decir que ya todo estaba escrito y se tenía que cumplir. Aún estando en grande humillación, era muy notable su amor. Decía perdona a los padres, pues ellos no ven el error. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente le injuriaba, mas él enmudeció. Cual cordero, cual oveja valiente frente al trasquilador. Él no tuvo miedo de morir, no se avergonzaba de decir que ya todo estaba escrito y se tenía que cumplir. Ahora estando en grande humillación, era muy notable su amor. Decía perdona a los padres, pues ellos no ven el error. Él no tuvo miedo de morir, no se avergonzaba de decir que ya todo estaba escrito y se tenía que cumplir.
aun estando en grande humillación, era muy notable su amor. Decía perdón a los padres, pues ellos no ven el error. Su único delito fue amarte a ti y a mí. Ese maravilloso amor solo puede ser de él. Aún en su agonía tuvo algo que decir. Su única defensa fue Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo ver sus rostros otra vez. Y es un gozo ver medio lleno este edificio. Damos gracias a Dios por los hermanos que sienten carga de convivir, de tener comunión. Preguntaba a mi hermano Eddie, que estuvo malito esta semana, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Me decía, me agrada estar aquí. Le digo, eres un hermano muy valiente. Dices que a mí me agrada estar aquí. Hay algo especial, hermanos, cuando nos reunimos. Como dice el hermano MacArthur, el enemigo está usando esto para enfriar a muchos, para hacerlos indiferentes a el convivir como iglesia. Y nosotros necesitamos eso. El verdadero cristiano siente esa gran necesidad. Hace unas semanas les daba yo el ejemplo de esos gusanitos que andan en bola, van caminando juntos. Yo de niño intentaba separarlos para jugar, los separaba, pero notaba que los que hacía yo a un lado se morían. Y eso es lo que sucede al cristiano. El cristiano depende el uno del otro, porque todos dependemos del Señor. Y es el Señor el que nos infunde la vida. Y cuando como un cuerpo nos reunimos, cosas hermosas suceden. Sé que no todos van a poder estar con nosotros porque algunos están mal de salud y otros deben cuidarse por tener una salud débil. Pero no siendo así, sigue sonando la palabra de Dios en nuestras mentes. No dejen de reunirse como algunos ya tienen por costumbre. Y esto es lo triste que mencionaba MacArthur, ¿verdad? Que esto es lo que está haciendo que a algunos ya se les haga un hábito. Y así somos seres de hábitos. Entonces, si somos seres de hábitos, debemos desarrollar buenos hábitos. Y este es uno de ellos. Aprender a estar juntos. Les llevo al capítulo 7 de Mateo hoy. Capítulo 7 de Mateo, versículo 6. Solamente un versículo voy a considerar en esta exposición. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan
y os despedacen. No deis lo santo a los perros, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este es uno de los textos más difíciles para predicar del Sermón del Monte, no porque no se pueda entender, porque sí se puede entender. A la luz de lo que el Señor ya ha estado mostrando en los capítulos anteriores, es fácil entender lo que el Señor quiere decir. Lo que es difícil es decirlo, enfrentar esta gran realidad en las personas, en algunas personas, no en todas. Este texto, para mí, el haber estudiado este texto por primera vez, fue para mí el parteaguas en mi ministerio. Por los consejos que el Señor da a quienes predicamos el Evangelio y dirigimos como pastores al pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo perdí al inicio de mi ministerio? ¿Cuánto tiempo perdí tratando de salvar a gente cuya condenación ya era segura? ¿Cuánto tiempo perdí tratando de aconsejar a gente decidida a no escuchar el consejo de Dios? Yo cuando aconsejo, no aconsejo en base a mi propio criterio. Bueno, sí, ya tengo mi criterio, pero mi criterio está forjado en la palabra de Dios. Nunca lo puedo divorciar de ella. Entonces, hay gente que no. Hay personas que no quieren consejo. Hay personas que no les interesa la salvación y jamás les va a interesar. La condenación de tales personas es segura. Hay personas que están decididas a cerrar sus oídos al consejo de Dios, de la palabra de Dios. Una ilustración que pone la palabra son como la serpiente que, por más hábil que sea el encantador, no puede ser encantada. El Evangelio no los puede encantar a estos. Ahora, quiero ser claro desde el principio. Cuando hablo de personas así que rechazan el Evangelio, no me estoy refiriendo a todo incrédulo. Lo que el Señor está haciendo aquí es una diferencia entre incrédulo e incrédulo. Hay gente no convertida que abre los ojos, que abre sus oídos y escuchan. Les cuesta, pero escuchan. Su naturaleza les molesta para escuchar la palabra, les impide. Ellos quisieran, en cierta forma, sienten el deseo, sienten la necesidad, pero cuando enfrentan su necesidad de entregar su vida a Cristo y de hacerse miembros ya, de enfilarse ya en este ejército de cristianos, batallan con eso, pero están abiertos y escuchan, respetan. Al que nos vamos a la clase de incrédulo que nos vamos a referir en esta mañana es el incrédulo blasfemo, que rechaza abiertamente el consejo, que rechaza abiertamente el Evangelio, que es capaz incluso hasta de burlarse de las cosas de Dios y de Dios mismo. Hay personas así que no merecen que se les hable el Evangelio. Recuerdo una historia que me contaba el padre de mi hermano Dan, el doctor Hall, cuando él practicaba la medicina en su clínica allá en Estados Unidos, por cierto, clínica que dejó cuando se vino a servirle a Dios a México.
Y una vez llegó un paciente de esta clase, blasfemo, y estaba medio alcoholizado todavía y estaba diciendo puras cosas hirientes y estaba blasfemando contra Dios, hasta que llegó el momento en que en su celo por el Señor el doctor Hall no aguantó y le dijo: mira, más vale que ya te calmes, porque estás blasfemando a mi Dios, y además recuerda que tengo el bisturí en mis manos. ¿Hasta dónde puede llegar el celo por nuestro Dios, hermanos? Sé que nosotros los cristianos no estamos para agredir físicamente a una persona, pero en alguna manera debe surgir, debe salir ese celo por nuestro Dios, por el Señor Jesucristo, por su palabra, por su evangelio. Y no hay que rebajarlo, de ninguna manera hay que rebajar su valor. Porque aunque al pecador no le cueste un centavo y no le cueste nada salvarse, el evangelio porta un precio, y es un precio que no se puede medir, es inmensurable, porque vale el precio del derramamiento de la misma sangre de Dios. La sangre de nuestro Señor, bendito Señor Jesucristo. Y ese es muy costoso. Y no debemos desperdiciarlo. Nuestro texto lo dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Quiero hacer otra aclaración antes de continuar, porque somos muy dados a irnos a los extremos los cristianos. No les estoy explicando y dando este sermón sobre este texto, versículo 6 de Mateo 7, para que usted vaya y la próxima vez que le haga enojar un incrédulo le diga perro y lo ofenda a usted y diga: no, pues usted es un perro y yo no voy a echar mis perlas ante los perros, y es usted un cerdo. Hermano, por favor, no le añada a usted ofensa al evangelio de la que ya tiene. Deje que el evangelio solo los ofenda. Usted no le añada, porque si usted le añade ofensa a la ofensa que de por sí porta el evangelio, Dios no se hace responsable de los garrotazos que le van a dar. Entonces tenga usted cuidado. Hago esta advertencia porque usted en su celo puede dejar que salga su carácter, ¿verdad? Y desquitarse con aquel que no le quiso escuchar, igual que los discípulos del Señor, ¿verdad? Jacobo y Juan pidiéndole al Señor que hiciera descender fuego del cielo para acabar de una vez con los samaritanos. Tenga usted cuidado con eso. Son los consejos que doy, hermanos, antes de continuar. Bueno, les decía que este texto para mí fue un parteaguas en mi ministerio. Yo empecé a cambiar mi estilo para trabajar en la obra. Fui criticado por eso un buen rato. Aún hermanos que me seguían en el discipulado no me entendían y pensaban que estaba yo actuando ya de una manera muy cruel y que ya no quería yo seguir. Bueno, hermanos, uno va actuando en el ministerio en la medida del grado de luz que Dios te va dando, y conforme vas avanzando en el ministerio, pasa el tiempo, pues vas aprendiendo, y yo he intentado aprender. Entonces hay cosas que he cambiado. Entonces, desde que me enfrenté con este texto, comencé a usar mi tiempo, talentos y dones de manera más productiva en el reino de Dios. Y me he enfocado más a personas que aprecian más la palabra, que aprecian más el asistir a los cultos de la iglesia y que aprecian más su obra y que tienen carga de ver por ella y sostenerla. Sé que puedo ser acusado de ser una persona que está pensando en cuánta ganancia va a tener por instruir a la gente y ayudar a los que más se preocupan por la obra. No es eso, y de eso no deben preocuparse tanto, porque pues no me falta mucho para cumplir 70 años, ¿verdad? Entonces prácticamente ya estoy en la recta final de mi ministerio.
No sé cuántos años Dios me vaya a dar de fuerza, de vigor para seguir predicando, así que ¿qué son? 10, 15 años, no sé, en contra de todos los que ya pasamos, ¿verdad? 36 años. Bueno, entonces no voy a preocupar por lo que piensen las personas, ni me preocupé desde un principio que cambié mi actitud, porque pasé mucho tiempo intentando salvar a gente que no quería, que no apreciaba el Evangelio. Intenté mucho tiempo hacer entender a gente aún dentro de la iglesia, ya cristianos, que ya decidieron seguir su propia manera de pensar y que no estaban dispuestos a ceder ni a cambiar. Y dije, no hay que perder el tiempo. Debo aprovechar el tiempo correctamente porque la vida se va muy rápida. No podemos detenernos a perder el tiempo con personas que no van a dar fruto en la obra de Dios, que no están dispuestos a entregarse a Dios, y también con aquellos que no les interesa. Un consejo también que recibí de mi primer tutor fue este: nunca podrás ayudar a quien no quiere tu ayuda. Y apréndase esto, mi querido hermano, mi querida hermana, y usted que me está oyendo allá de aquel lado de esta cámara. Jamás podrás ayudar a aquel que no quiere tu ayuda. Hay personas que ya se decidieron por lo incorrecto, y como dicen los hermanos norteamericanos, no me confundas con la verdad porque ya me decidí por la mentira. Es ese tipo de personas con las que no podemos nosotros desperdiciar el tiempo. Bueno, con respecto a este texto, uno de mis héroes del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente: que hay quienes se han atrevido a desconectar este texto poniéndolo en un apartado, porque creen que no encaja con lo que el Señor está hablando aquí, y pareciera ser así, porque está hablando de no juzgar a los demás para no ser juzgados, está hablando de no mirar la paja que hay en el ojo del hermano, que antes hay que quitar la viga que hay en nuestro propio ojo, es decir, que debemos juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Y luego viene este texto diciendo: no deis los santos a los perros, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pareciera ser que no encaja con todo lo que el Señor ha venido diciendo en el Sermón del Monte. Entonces lo ponen en un apartado y dicen: solamente hay que predicar de eso aparte, sin conectarlo con lo que el Señor dice. Bueno, ¿ustedes creen que el Señor se iba a desconectar para decir algo que no tuviera que ver con lo que estaba enseñando a sus discípulos? Eso es incorrecto. Pues es muy obvio que el texto en realidad es la conclusión de lo que se ha venido diciendo con respecto a juzgar a los demás. El Señor nos ha dicho hasta aquí que no juzguemos para que no seamos juzgados. No definitivamente que no tenemos derecho de juzgar, pues sí tenemos derecho de juzgar. Siempre y cuando, como lo mostré la semana anterior, que antes de juzgar a los demás nos hayamos juzgado a nosotros mismos. O si hemos sacado primero, en las palabras del Señor, si ya sacamos la viga de nuestro ojo, entonces ya podemos sacar la paja que hay en el ojo del hermano, aquel que estamos criticando. Inmediatamente, después de enseñarnos eso, sorpresivamente dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Casi pareciera este texto una contradicción a lo antes dicho, sin embargo, es la conclusión más obvia de lo que el Señor venía diciendo. No debemos juzgar, pero de manera incorrecta. No debemos juzgar solo para condenar a otros, sintiéndonos mejores que ellos. Sin embargo, nuestro texto avala que hagamos juicio correcto,
discriminando entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y lo verdadero. Si se dan cuenta, vamos a discriminar entre un tipo de incrédulo y otro. Esto también tiene que ver con la iglesia. Vamos a discriminar entre una clase de cristiano y otro. Vamos a decidir quién actúa bien y quién actúa mal entre nosotros. Hermanos, es un pasaje muy fuerte. Si les ha sido pesado oír el Sermón del Monte hasta aquí, esto es más fuerte todavía, a mi parecer. Tenemos que aprender a ejercer buen juicio para no ser engañados. Si aún en la iglesia no se ejerciera el buen juicio y la disciplina, la situación sería de mucho desorden. Caeríamos, hermanos, en mucho desorden. ¿Cómo es que se puede ordenar la iglesia? Pues si decidimos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y cuando descubrimos las cosas que están mal, nos atrevemos a denunciarlas de la manera correcta, obvio, de la manera correcta, denunciamos esas cosas y las corregimos. Y la iglesia que no hace eso se convierte en un problema que va en aumento hasta que el enemigo llega y destruye. Espero que hasta aquí hayamos actuado bien como iglesia y hayamos corregido cosas que han estado mal, que se han dado entre nosotros. Hemos tenido casos, como toda iglesia cristiana, casos de disciplina por hermanos que se han desordenado metiéndose en pecado, y los hemos tenido que llamar a cuentas y los hemos tenido que disciplinar. Hay casos que no nos hemos dado cuenta, pero bueno, si no se da cuenta el pastor y los hermanos, de eso se encarga el Señor. Tarde que temprano les va a hacer ver que hicieron mal y los va a reprender el Señor. Pero hasta donde podemos darnos cuenta, buscamos corregir las cosas. Entonces, si aún en la iglesia no se ejerciera el buen juicio, no se discriminara entre lo correcto y lo incorrecto, no se podría poner orden. No se corrigen las cosas, no hay orden, hay desorden. No se trata de haz todo lo que te plazca, haz todo lo que quieras, después de todo, no te debo juzgar para no ser juzgado. No es así. No, hermano, es que usted me está juzgando. ¿Por qué me llamaron la atención? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Por qué me traen a mí y a otros? No, esa es la debilidad en aquel que es juzgado, ¿verdad? Cuando se lo cachan y lo llevan a la silla de los acusados, allá en la junta de negocios, en la reunión de negocios, ¿eh? En la junta de líderes, como decimos aquí. Y a ver, hermano, oímos que cometiste este atropello en la iglesia, pecaste, hiciste esto, lo otro, y a mí ¿por qué me juzgan? Cuando hay otros que están peores que yo. Luego empezamos a proyectar culpa sobre otros para nosotros escapar. Bueno, aún así tenemos que juzgar el pecado, hermanos, y tenemos que poner orden. Y como dije la vez anterior, aquel que sabe, que descubre a un hermano andando en rebeldía, pecando, cometiendo pecado, y no lo denuncia, Dios le hace culpable del mismo pecado, lo hace responsable. Y les dije la vez pasada, eso es estar relacionado allí con alguien que está cometiendo un delito. Y aún en la ley, en el Código de Leyes aquí en México está estipulado que aquel que se encuentra en relación delictiva con otros sufre el mismo castigo o peor, por asociación delictiva. Bueno, debe sentirse orgulloso mi maestro abogado, ¿verdad? Que estoy aprendiendo algunos términos, pero es así, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, pues Dios dice, tú también vas a sufrir el castigo por asociación delictiva. Tú te uniste con aquel. No, Señor, yo no hice nada, lo hizo él, yo nada más lo vi. Precisamente por eso. No se trata entonces de
Voy a hacer lo que a mí se me da la gana, voy a hablar como yo quiera, voy a decir lo que yo quiera, voy a hacer lo que a mí me plazca. Después de todo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es entender la palabra a favor de uno nada más. No está bien. Un pensamiento así es totalmente antibíblico. Pablo dijo a los corintios cuando había problemas entre ellos, se andaban denunciando ante las autoridades porque había hermanos que pedían dinero prestado y no pagaban. El apóstol Pablo les dice, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda, ¿qué? Juzgar. Esta es la palabra. Que pueda juzgar entre sus hermanos. Que no hay por lo menos uno que sea maduro, que tenga la suficiente sabiduría y entereza espiritual para juzgar ese pecado entre ustedes. Y hay hermanos así en la iglesia, los vemos en la junta. Aquí no cuenta nada más el pastor, esperan mucha madurez de un servidor y un buen juicio de mi parte, pero yo no soy el único. Hay hermanos aquí que han crecido en la obra de Dios, que tienen muchos años de experiencia en el ministerio, en el evangelio, en la palabra de Dios, que son capaces de juzgar situaciones y decidir esto está bien, esto está mal. Y hermanos, vamos a corregir esto. Vamos a hacerlo. Y se hace. También no podemos cerrar nuestros oídos ante la herejía. Cuando surge en la iglesia, la herejía hay que juzgarla y hay que extirparla de la iglesia, así como el tumor maligno, canceroso, debe ser extirpado del cuerpo. Oigan ustedes al apóstol Pablo cómo se expresa de personas así al final de su epístola a los romanos. Él dice que se fijen en los que causan divisiones. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¡Wow! Un pastor como el apóstol Pablo no sería muy popular en nuestros días, porque hoy todo se resuelve en nombre del amor y no juzguéis para que no seáis juzgados. Mal entendimiento de la palabra de Dios. El tumor hay que sacarlo del cuerpo, si ha de sanar el cuerpo. Pero ¿cómo lograr el avance entre el juzgar y no, el balance entre juzgar y no juzgar? Debe haber un balance aquí. ¿Cómo lograr este balance? Para lograrlo, recordemos los problemas de la hipercrítica. ¿Recuerdan esta palabra? Que hay personas que son hipercríticos, que no juzgan una cosa por querer ayudar, por principio de querer sanar el cuerpo, sanar la iglesia y querer ayudar a esa persona, restaurar a esa persona. Esta es la tarea de la iglesia, es totalmente restauradora. No se trata de desbaratar a la persona, acabar con su honor y ya afuera. No, queremos restaurarlo. El Señor Jesús no nos prohíbe entonces el discriminar entre lo falso y lo verdadero, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo correcto. Lo que Él condena es que hagamos en arrogancia, sintiéndonos mejores que otros. Eso es lo que Él condena. Cuando hacemos esto de juzgar entre lo correcto y lo incorrecto en una persona, debemos hacerlo, pero no en arrogancia, no sintiéndonos mejores que los otros, que el que es juzgado. Pero eso es diferente a ejercer un espíritu de discriminación entre lo correcto y lo incorrecto, que sí es avalado por las Escrituras. Debemos descubrir el error, no para condenar, sino para restaurar al que lo comete. No se nos olvide eso, hermanos, que debemos descubrir el error no para condenar, sino para restaurar al que lo comete. Aún ese muchacho que estaba cometiendo un terrible pecado de inmoralidad sexual
que era tan escandaloso que ni siquiera los paganos se atrevían a hablar abiertamente de esa clase de pecado. Esa clase de pecado bochornoso, escandaloso, estaba cometiéndose en la iglesia de Corinto y nadie decía nada. Bueno, ese muchacho fue entregado a Satanás para destrucción de la carne y salvación de su espíritu en el día del Señor. Bueno, no tengo tiempo para explicarles todo eso, pero sí les digo que es algo terrible. Cuando se quita la protección de la iglesia y Dios retira su protección de esa persona que está cometiendo pecado, Satanás puede hacer con él lo que quiera, hasta matarlo, quitarle la vida. Gracias a Dios, este joven sobrevivió. Pudo haber muerto, como los demás corintios a quienes Dios les quitó la vida. Pero al final se arrepintió, quiso volver a la iglesia y los hermanos le dijeron: aquí no puedes entrar otra vez porque cometiste una falta muy grande. Tú eres un mugroso pecador, nosotros somos santos. Esto es exactamente lo que el Señor está condenando aquí. ¿Ya me entendieron? No hay mejor ejemplo que este, hermanos, escúchenlo. Cuando nosotros nos ponemos por encima de los demás hermanos para juzgar, para condenar, el Señor está diciendo: tú te estás comportando como un vil fariseo, como un escriba, como un hipócrita escriba y fariseo. Te estás sintiendo superior a aquel que cometió pecado. Pablo les dijo: hermanos, al que el Señor perdonó, yo también ya lo perdoné. Déjenlo entrar, que entre, recíbanlo y abrácenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. No sé si recuerdan lo que les dije la vez pasada. Dios no va y bendice y abraza a aquel que está nadando en el pecado. No me juzguen cuando no quiero ir y atender el caso de alguien que se acaba de recibir el azote del Señor, hermanos, porque está nadando en su pecado. Yo lo voy a hacer cuando esa persona tenga muestras de que quiere arrepentirse. Yo estoy por él, no importa lo que haya hecho, yo estoy por él. El momento en que me llame, a la medianoche, 2 de la madrugada, 4 de la mañana, yo estaré con él, porque es un alma que está afligiéndose y quiere arrepentirse. Eso sí lo avala el Señor. Recuerden que el padre del hijo pródigo no fue a buscarlo allá donde andaba revolcándose con mujeres. El padre jamás lo fue a buscar, pero sí lo estaba esperando. Y cuando él vio que su hijo regresó a sus sentidos, volvió a sus sentidos y regresó a casa, desde lejos el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y lo recibió y puso el anillo de oro en su mano y le dio la túnica de un hijo. Lo mejor, lo vistió con lo mejor y todavía mató el becerro gordo e hizo fiesta. Y lo mismo hacemos nosotros, debemos hacer nosotros. No importa hasta dónde se haya embarrado el hermano, qué tanto haya hecho, si la persona demuestra tener el deseo de dejar su camino y arrepentirse, es cuando la iglesia debe otra vez recuperarlo. Pero no cuando anda nadando ahí en el pecado y luego quieren que vaya yo hasta abrazarlos y los a felicitar por lo que están haciendo. No lo voy a hacer porque mi Dios no avala tal conducta. Esa persona lo que necesita es disciplina. De otra manera, no se va a frenar. Va a seguir en su maldad. Bueno, entonces, el Señor lo que está haciendo aquí, nos está instruyendo a cómo tratar con la gente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay perros y cerdos. No deis lo santo a los perros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tienen estas palabras del Señor? ¿Qué son estas perlas? Para empezar, ¿qué son estas perlas? Es el Evangelio, hermanos. Las perlas tienen la característica de ser joyas muy preciosas, muy preciadas, muy caras. No se las encuentran todos los días los buscadores de perlas, ¿verdad? En el mar. Esos no se las encuentran todos los días.
El buen oro no se descubre todos los días. Estas perlas es el mensaje mismo del Evangelio. Es costosísimo, amados hermanos. Aunque al pecador no le cueste nada, es costosísimo. ¿A qué se refiere él al usar la palabra perros, cerdos? Digo, suena hasta grosera las palabras del Señor, ¿verdad? Pero yo tengo que usarlas. Y sé que voy a sonar grosero yo también, no importa. El Señor está describiendo aquí el carácter de algunas personas. No son todos los paganos, ya les dije, que actúan como perros y cerdos. No todos. Entonces no crean que estoy hablando nada más así del incrédulo en general. No, ya les dije al principio, para irnos entendiendo que no se refiere el Señor en general a todo incrédulo, sino a algunas clases de incrédulos. Bueno, este término perro es usado como una metáfora y no tiene que ver para nada con las mascotas que tenemos en casa, sino que estos en la época del primer siglo de que está hablando el Señor eran perros, mitad perros, digamos medios de pueblo, de ciudad, pero mitad salvajes. Muchos de ellos tenían la herencia de estos perros salvajes, seguramente africanos, porque Israel está en la parte norteña de África. Y bueno, estos animales eran tremendos. Recuerden ustedes que cuando muere Jezabel, que es arrojada, ¿verdad?, por el eunuco, desde allá arriba del palacio es arrojada, todavía la atropella Jehú, esta mujer se muere y luego dice, bueno, entiérrenla porque después de todo es hija de rey, llévensela a enterrar, y cuando la van a buscar solamente había las palmas de las manos porque los perros se las habían devorado toda. Así de tremendos. Esa es la naturaleza de un perro salvaje. Pablo usa también esta expresión en el capítulo 3 de Filipenses cuando dice, guardaos de los perros. Les dice a los filipenses, guardaos de los perros. ¿Quiénes son estos perros? Dice Pablo, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es una referencia a los judaizantes, aquellos que querían obligar a los nuevos convertidos gentiles a que se circuncidaran. ¿Cómo les llama Pablo? Perros. ¿Por qué? Usa esta metáfora, porque usa esta palabra para referirse a estas personas, porque habla de su naturaleza, de este animal. Es un animal cruel. Y usted sabe que aún los perros que tenemos en casa en cualquier momento puede salir esa crueldad. Un perro de 25, 30 kilos te puede hacer pedazos, solito, no necesitas más, uno solo. Y bueno, yo he visto documentales donde estos animales atacan a su presa. Qué terribles son, mientras uno y otro detienen a la gacela, uno de una pata, otro del otro, trabajan en equipo, son muy sagaces. Mientras uno hace eso, el otro está sacando las vísceras del animal y se lo está comiendo vivo. Lo destrozan vivo. Es una crueldad terrible, y a eso se está refiriendo. Cuidado, porque estas personas tienen la característica de un perro carroñero, de un perro salvaje que es capaz de devorar, y la característica de un cerdo también. Ustedes dirán, ay no, pero los cerdos, ay qué bonitos son, no hacen nada. No has visto, no conoces demasiado la naturaleza de estos seres, de estos cerdos. Cualquier cerdo, cuando se enoja, aunque haya sido criado en casa, es capaz de devorar a una persona también. De momento sale eso. Y son muy peligrosos, se voltean de momento y te despedazan. Esto es lo que está diciendo el Señor, es el ejemplo que está usando. Tú no puedes lanzar lo santo, no puedes lanzar el Evangelio, esta cosa tan costosa, ante personas con este tipo de carácter, porque si te pasas de la mano, para empezar, no van a apreciar lo que tú les vas a dar, y en segundo lugar, los vas a agitar tanto como se agitan estos animales, que de un momento a otro se pueden volver y pueden hacerte pedazos.
El Señor ahora nos enseña a discriminar entre persona y persona, entre incrédulo e incrédulo. Voy a ser más específico entonces. A diferenciar, por si les molesta la palabra discriminar, es hacer diferencia entre una persona y otra. Entre un incrédulo y otro incrédulo. A identificar a personas incrédulas que en su reacción ante el Evangelio reaccionan como ¿qué? Como perros. Y reaccionan como cerdos. Hay que tener cuidado con la gente, hermanos. Una vez me hablaron por teléfono y no eran personas agradables que me hablaron y me pidieron mi opinión respecto a ellos, que qué pensaba yo. Como cristiano le dije, nosotros amamos a todo tipo de persona y a usted en Cristo también lo amamos. Yo creo que se desarmó con eso porque ya no me molestó más. Y esa es la verdad. Pero hermanos, hay momentos en que no te puedes poner a evangelizar ya. Hay personas con una naturaleza tan salvaje y declarada que no los vas a convencer con nada. Y si tú te sientes muy valentón, yo ahorita pues yo he evangelizado a gente de todo tipo de personas y ahorita lo convierto porque lo convierto, ese cerdo se va a volver, ese perro se va a echar sobre ti, te va a hacer pedazos. Es lo que Jesús está diciendo. Debes tener cuidado. El Señor está previniendo aquí a sus discípulos y de paso nos previene a nosotros también cómo debemos actuar con cierto tipo de personas. Estamos identificando a cierto tipo de incrédulos, pero no todo no convertido reacciona así. Es decir, no todo incrédulo reacciona así. Por esa razón el Señor no está prohibiendo compartir el Evangelio a no convertidos. Solo algunos que abiertamente rechazan y blasfeman a Cristo y a su Evangelio. Ese es el punto. Aquellos que abiertamente rechazan y blasfeman a nuestro Señor Jesucristo y a su Evangelio. Y si en algún lugar no os recibieren, dice el Señor en Marcos 6:11, dice así, les voy a poner unos ejemplos bíblicos. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. El Señor los mandó a predicar, les dijo, si los recibe, si ellos son dignos de que ustedes les den la palabra, bueno, entren y coman lo que les den, háblenles de mí, compártanles el Evangelio. Pero si los rechazan, bueno, agarren ustedes sus sandalias y sacúdansela del polvo de esa casa y dígale pues que Dios tenga misericordia de ustedes. Esto nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo que en mi anhelo de querer empezar obra en Veracruz, me estrellé, nada. Mi anhelo de comenzar obra en Atoyac, Potrero, toda esa zona, ¿cómo? Usamos tiempo para ir a evangelizar y animar a gente, llevar esto, llevar lo otro. No, hombre, hermanos, gente fría. Unos que aparentemente ya estaban queriendo entrar y al rato pasaba por ahí la Virgen, se iban atrás de ella. Qué coraje, ¿verdad, Juan? Qué decepción. Bueno, teníamos que cambiar de lugar y cuando empezamos a predicar en Playa María, luego, pum. Empezamos en Saladero, luego. Empezamos incluso acá en Tezonapa. Yo iba temblando, iba con miedo a Tezonapa la primera vez. Ya así iba yo asomándome por la camioneta de al lado a ver en qué momento me iban a salir los forajidos. Y empiezo a hablar de Cristo y Dios empieza a tocar corazones. No todos los lugares son tan bendecidos, hermanos. Algunos se preguntaban, ¿y por qué se tiene que ir tan lejos? Hasta allá, gastar gasolina, dinero, tiempo, hasta allá, seguramente porque es su tierra. No. La lógica humana no funciona en las cosas de Dios, hermanos. Es donde Dios abre la puerta, es donde Dios toca corazones. Pero si vas a un lugar donde la gente solamente te va a tratar como un perro, ábrete. Van a tomar actitud de un perro salvaje, ten cuidado.
Dios no está abriendo la puerta, ábrete. Dios te va a abrir la puerta cuando menos lo esperes. Donde menos lo esperas, Dios va a abrir la puerta, va a tocar corazones y va a haber creyentes nuevos. Notemos la diferencia de trato que hace el Señor para con los escribas y fariseos y la mujer sorprendida en pecado. Estos agarran a esta mujer según en el acto del adulterio. Probablemente ni era cierto, hermanos, probablemente ni era cierto, pero pensemos lo peor, vamos a decir que sí. La agarran, se la llevan, la zorrajan delante del Señor y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto del evangelio. Yo lo que me pregunto es por qué agarraron a la mujer y no al hombre. Yo creo que les dio miedito, ¿verdad? No, agarraron a la mujer y la zorrajaron ahí delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor cuando azotaron a esa mujer delante de Él? El Señor solamente empezó a escribir en la tierra y los ignoró. No les hizo caso. Solamente les dijo que cualquiera de ustedes se sienta libre de pecado, limpio de pecado, arrójele la primera piedra. Y ellos, reprendidos por su sucia conciencia, salieron como el perro con la cola entre las patas, avergonzados, porque estaban mal delante de Dios. ¿Y cómo se dirigió el Señor a esta mujer? Le dijo: ¿dónde están los que te estaban acusando? Y le dijo: Señor, no están, se han ido. Y el Señor dijo estas dulces palabras: ni yo te condeno. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Señor, qué maravilloso eres. Qué maravilloso es mi Señor. Él es tan perdonador, pero es duro con aquellos que blasfeman su palabra. Fue duro con los escribas y los fariseos, pero con esta mujer fue muy dulce. Fue durísimo con los escribas y fariseos, pero con Mateo el publicano le dijo: deja eso y sígueme. Señor, te invito a una fiesta en mi casa, vamos a celebrar que ya te conocí. ¿Cómo no? Yo voy contigo, Mateo. Ay, hermanos, tenemos que aprender del Señor. Notemos cómo trató a Herodes cuando fue apresado y lo llevaron delante de Herodes. ¿Qué quería Herodes de él? Solamente que actuara como un payaso. Quería ver milagros, había oído grandes cosas de Jesús. Y a ver, ponte a hacer algo, haz un milagrito aquí para que yo me divierta contigo. Todavía a Pilato medio le respondió, ¿verdad? Le dijo: tú lo has dicho. Es cierto que tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. A él medio le respondió, pero a Herodes ni media palabra. Lo ignoró completamente, porque era no solamente un hijo del diablo, pero era uno de los más grandes entre los hijos del diablo, entregados a la maldad y a la blasfemia, queriendo burlarse del mismo Rey de la gloria. Oh, el Señor es así. Los apóstoles tomaron la misma actitud. En Hechos 13:46, cuando Pablo está predicando, les dijo a los judíos que en vista de no sentirse dignos de la vida eterna, dice: ahora los voy a abandonar, los vamos a abandonar, y he aquí nosotros nos vamos a los gentiles. Les niego la predicación del evangelio. ¿Pueden ustedes creer eso? Imagínense. Ay, no, hermanos, es que debemos llenar nuestro corazón de amor y hablarle a todos los perdidos, y por igual, hermanos, no debemos negar el evangelio. Sí, hay algunos a los que se les debe negar. El Señor está diciendo, oigan las palabras: no deis lo santo, ¿a quiénes? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos a ver el significado de este texto más en detalle. Sé que el tiempo se nos está yendo ya, pero es importante. Lo veremos bajo 4 encabezados. 1. Debemos reconocer los diferentes tipos de personas. Aunque todos son incrédulos, no convertidos, todos son distintos. Por lo tanto, no podemos presentarles el evangelio
de la misma manera. Tú no puedes llegar a todos diciéndoles, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es antibíblico eso, totalmente. Al pecador, y dependiendo de qué clase de persona sea, es como te le vas a acercar para que tú le hables. Pablo no predicó igual a las personas allá en Atenas, en Grecia. No les predicó igual que como predicaba a los judíos cuando estaba dentro de una sinagoga. El tema que usó Pablo para hablarle a los atenienses fue totalmente diferente. Les habló de la creación, les habló de cómo Dios hizo las cosas y cómo Dios es el que cuidaba sus cosechas y les daba alimentos y todo. Se agarró de que había un altar ahí dedicado al Dios no conocido y les dijo, de este Dios vengo a hablarles. Y cuando hablaba a los judíos en las sinagogas, él hablaba de manera diferente. Recuerden ustedes que al etíope, eunuco etíope, al etíope, Felipe le predicó con el libro de Isaías, que estaba leyendo. Providencialmente ese hombre estaba leyendo Isaías 53. Y dice, bueno, ¿de quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de otra persona? Y Felipe le dio el evangelio basándose ahí con las demás escrituras. Entonces debemos reconocer los diferentes tipos de personas para saber cómo empezar a hablarles la palabra de Dios. No se predica el evangelio de manera mecánica con un metodito ahí de evangelismo. No, señor. De hecho, quien predica el evangelio debe conocer las escrituras. Yo no avalo que una persona nueva se le ponga en un equipo de evangelismo y vaya, ya. Puede compartir, claro, decir lo que Dios está haciendo en su vida y Dios lo puede usar. Pero, hermanos, necesitamos manejar bien los argumentos bíblicos para poder encaminar a una persona nueva, alguien que no conoce el evangelio. Recuerden ustedes que Pablo se hacía judío al judío y gentil al gentil para ganar de los dos lados personas para Cristo. No todas las personas son iguales, por lo tanto, aunque les presentamos el mismo evangelio, el mismo mensaje, nos adaptamos a su necesidad para que entiendan el evangelio. Si nos enfrentamos a perros o cerdos y pisotean el evangelio y nos despedazan, que no sea por nuestra falta de prudencia, pues el Señor ya nos lo advirtió. Segundo, debemos hacernos expertos en saber qué dar a cada tipo de persona. Debemos ser sensibles a cada tipo de persona y lo que es apropiado para cada una. El Señor respondió un poquito a Pilatos, recuerden ustedes, pero Herodes no le contestó nada. Por esta razón no se puede poner a una persona nueva, muy nueva, responsable en un equipo de evangelismo. Hay que entrenarla primero, hay que darle los primeros fundamentos de las primeras enseñanzas del evangelio y luego hay que entrenarlo para que sepa cómo responder a las preguntas que le van a hacer. La gente hace preguntas difíciles y un novato no lo puede resolver. Por eso necesita que alguien de más experiencia vaya con él si va a aprender a evangelizar. Tercero, debe tener cuidado en cómo presentar la verdad. El método de presentación del evangelio varía de persona a persona. Hay cosas que ofenden a unos que no ofenden a otros. No podemos presentar el evangelio de la misma manera a un católico que a un mormón, que a un testigo de Jehová, que a un musulmán. Nada más con un católico. Tú llegas y te sientes muy valiente y dices, no, yo en el nombre del Señor ahorita voy a destruir toda la idolatría que hay en esa casa. Eso pasó en la primera familia que fui a evangelizar aquí, la familia de la hermana Marina García, me acuerdo. Su esposo, muy católico, ella ya estaba abierta a oír el evangelio, pero Miguel, ultra requete archicatólico. Y llegan unos hermanitos por ahí de una denominación que no voy a decir el nombre por no herir susceptibilidades, pero llegaron derechito al altar de don Miguel y dijo, oiga, ¿qué es esto? Esta es pura idolatría, miren nada más que virgenzota. Estaba más grande que don Miguel, estaba chaparrito y la virgen estaba más alta que él.
y santos por aquí, todos por allá, todo. Y no, dice, y agarraron la Virgen y la hicieron pedazos. Milagro que no los mató. Se cerraron la puerta, hermanos. Bueno, cuando llegué, me acuerdo que estaba yo algo joven y me gustaba hacer ciertas cosas de repostería. Con esas cosas medio convencí a mi esposa. Ya tiene más de 20 años, 30 años que no hago esas cosas, pero antes sí las hacía. Y a don Miguel le encantaba la repostería. Y hacía yo un panqué inglés así muy rico. No es para alabarme, pero pues me salía. Y le encantó y me hice amigo de él, de don Miguel. Él no creía, él era católico, seguía siendo católico, pero él me permitía ir a su casa y permitía que su esposa y sus niñas fueran conmigo a evangelizar. Hasta que al final, después de hacernos amigos, su oído se abrió a lo que yo tenía que decir. Tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No eches lo santo a los perros. Ten mucho cuidado, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces debemos reconocer los diferentes tipos de personas, debemos hacernos expertos en saber qué dar a cada tipo de persona. Tenemos que tener cuidado en cómo presentar la verdad. Depende cómo le vas a hablar a un católico, cómo le vas a hablar a un mormón, cómo le hablarías a un testigo de Jehová. Eso es más difícil todavía. ¿Cómo hablarle? Toco la puerta de la casa de un testigo de Jehová en la Ciudad de México cuando estaba estudiando en el Seminario Bautista. Me mandaron a un ministerio de evangelismo y era una colonia, se llama la colonia El Rosario. Por cierto que hay una iglesia ahí como fruto de ese ministerio que tuvimos los jóvenes estudiantes del seminario. Se llama la primera iglesia bautista de la colonia El Rosario, ahí está. No he regresado, tengo planes de ir un día y decirles, hermano, yo estuve aquí. A mí ya ni me conocen. Pero bueno, tuvimos esa bendición. Y yo recuerdo que predicamos el evangelio y llego a tocar la puerta de un testigo de Jehová. A ver, ¿quién es usted? Me sale un señor así bigotón, con una cara seria, un rostro fruncido. No, pues andamos tocando puertas y ando compartiendo la palabra de Dios. Si usted gusta, le hablo de la palabra de Dios. Sí, pero aquí somos testigos de Jehová, me dice. Ah, caray. Digo, bueno, me gustaría de todos modos hablarle el evangelio. Dice, sí, está bien, pero aquí están mis libros, aquí están mis revistas. Le dije, bueno, yo podría venir una vez a la semana. No recuerdo que ha de haber sido sábado, viernes o sábado. Yo voy a venir una vez a la semana. Vamos a hacer una cosa. Y le dije algo que le interesó. Vamos a hacer una cosa. Ya platicamos un poco y nada más estábamos discutiendo, no llegábamos a nada. Y le digo, yo le sugiero una cosa. ¿Qué tal si usted me evangeliza a mí? Si usted logra convencerme con las escrituras que lo que usted dice está en la palabra de Dios, yo me hago testigo de Jehová. Pero si yo logro demostrarle con las escrituras que usted está mal, usted se convierte en cristiano. Dice, sale. Yo dije, no, pues de aquí a una semana o dos ya va a estar convertido ¿Qué va a hacer, hermanos? Me llevé un año. Me costó un año. Para la gloria de Dios les digo, hermanos, que se convierta el varón, se convierta la esposa, se convierten como 3 de sus hijos que estaban en casa. Y era una maravilla ver a esa familia desfilar así como iban con sus revistas de la Atalaya. Iban ahora a una librería cristiana a comprar folletos, a comprar todo lo que pudieran, porque se iban a evangelizar casa por casa. Oh, hermanos, pero no le puedes hablar igual a un testigo de Jehová que como hablas a un católico, que como hablas a un mormón. No puedes decirle a un mormón cosas burlándote, porque hay cosas que a ellos les da pena. Debes mostrar cierto respeto por lo que esa persona, la manera en que esa persona ha sido entrenada para creer. Y cuando puedas,
puedes meter el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado cómo presentamos esa verdad. La verdad del Evangelio es la misma, pero no la puedes presentar de la misma manera. Depende de la persona. Bueno, no debemos dar pie entonces a que el pecador blasfeme el Evangelio y nos ataquen. Debemos tener mucho cuidado. En cuarto lugar, debemos saber qué aspecto de la verdad es apropiado en cada caso particular. Lo único que debemos presentar a todo pecador es la doctrina de la justificación y no dejarle divagar en otras doctrinas. Les digo esto, no tenemos que explicarles. Cuando empiezas a evangelizar, hay personas que te van a decir, oiga, fíjese que he estado leyendo el libro de Daniel, fíjese que he estado leyendo Ezequiel, fíjese que he estado leyendo el libro de Apocalipsis. Bueno, aceptamos que todos estos libros son la palabra de Dios también, pero son difíciles de entender. Y cuando empiezas a evangelizar a una persona, no vas a empezar explicándole las 7 semanas profetizadas en el libro de Daniel, ni le vas a explicar el libro de Ezequiel, ni le vas a explicarle lo de la bestia del Apocalipsis. No puedes hacer eso. Lo vas a confundir más de lo que está. Le vas a hablar de Jesucristo. Entonces, llevémosle a reconocer el problema de pecado que hay en él y su necesidad del Señor Jesucristo, que es el único que le puede perdonar. Ahora, también se aplica este principio a la iglesia. Aún entre los ya convertidos hay maduros e inmaduros. A los maduros se les da carne, doctrinalmente hablando. A los inmaduros se les da lechita, se les da leche. Dice Pablo a los corintios, tuve que seguirles dando leche y no carne porque se me iban a indigestar. El escritor a los hebreos se queja de lo mismo en el capítulo 5, versículo 12. Yo tengo otras cosas que hablarles de Melquisedec y no se las puedo explicar porque ustedes se han hecho lentos para entender, no quieren aprender, se han hecho muy flojos. Y si les hablo de cosas más profundas no me van a poder entender, dice el escritor a los hebreos. La misma queja. Bueno, terminamos con algunas deducciones generales sobre este texto. El efecto del pecado por la caída, hermanos, ha hecho que reaccionemos ante la verdad como perros y como cerdos. Miren el mal que ha hecho el pecado al ser humano. Ese es el efecto del pecado sobre la naturaleza del hombre. Nos hace resistir la verdad. Nos llenamos de malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice Tito 3:3. El pecado es una cosa terrible. Hace que odiemos a Dios y a su evangelio. El pecado hace que nos opongamos a Dios, que nos opongamos a lo puro, a la santidad y a la verdad. Cuando predicamos, esperamos que Dios realice el más grande de los milagros del universo en alguien que está bajo el dominio del pecado y del diablo, en la condición de un perro y un cerdo. Qué milagro tan grande hace Dios. Aquellos que odiábamos el evangelio, ahora lo amamos. Aquellos que éramos aborrecedores de Dios, ahora amamos a Dios. Y como dice Juan en su primera epístola, lo amamos porque Él nos amó primero. Nunca podremos tener compasión por los perdidos si no estamos conscientes de esta verdad nuestra. Nunca lo podremos sentir si no estamos conscientes de nuestro estado perdido. Ellos necesitan un nuevo corazón. Ellos necesitan nacer de nuevo. Bueno, eso es lo que vamos a dar a todo hombre. Les vamos a hablar de la justificación. Vamos a hablarles de su estado perdido. Pero entre ellos hay unos que son muy diferentes. Muy diferente. No debemos mostrar
gran atención a aquel que ya está decidido solamente a blasfemar. Y debemos mostrar un gran respeto a la palabra de Dios. No dar lugar a usarla con ligereza y dejar que el incrédulo la pisotee. Oigan bien, aquellos que les gusta evangelizar, ese es un buen deseo. Pero si a donde vas a evangelizar la persona solamente se deleita en blasfemar el evangelio, no puedes rebajar el evangelio. Y no puedes echarlo allí para ser pisoteado. Después de todo, ¿qué tanto vale echarle unas perlas entre las patas de un cerdo? Si tú avientas una perla entre las patas de un cerdo, para él es como si le tiraras una piedra, una bola de lodo seco. No tiene valor para un cerdo una perla. No puedes darte ese lujo de arrojar el evangelio en personas con este espíritu para que los pisoteen. Nosotros somos el instrumento para comunicar esa verdad y lo debemos hacer con oración y estudio concienzudo de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el peligro al dar con ligereza la palabra al profano y blasfemo? Ahora sí, estamos entrando bien en esto. En lo que les dije que nos centráramos desde el principio, que no íbamos a hablar del incrédulo en general, sino que hay unos en especial que son muy blasfemos y que no quieren entender y están contentos así y solamente se quieren burlar del evangelio. ¿Cuál es el peligro al dar con ligereza la palabra a alguien así? Bueno, ellos son como meros perros. Y si ponen delante de ellos las cosas santas serán provocados a volverse y despedazarnos. Las cosas santas no son para el profano. Palabras directas de Charles Haddon Spurgeon. ¿Quieren oírlo otra vez? Lo dijo este gran predicador. Ellos son como meros perros, y si ponen delante de ellos las cosas santas, serán provocados a volverse y despedazarnos. Las cosas santas no son para el profano. También dijo, los perros no tienen el derecho de entrar en el lugar santo por ser inmundos. Y también dijo, no necesitas provocar el ataque contra ti ni contra las grandes verdades del evangelio. Charles Haddon Spurgeon. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Nos está enseñando a cómo compartir el evangelio, a quiénes compartir el evangelio, a quiénes negarlo, pero también nos está protegiendo. Spurgeon dijo, no debes juzgar, pero no debes actuar sin juicio. También dijo, no tomemos a todos los hombres por perros y cerdos, pero cuando actúen así, no les den motivo para que demuestren su carácter maligno. Los hijos de Dios no somos simplones, no somos jueces, pero tampoco somos tontos. Se los voy a decir otra vez. Esas son palabras de un hombre que yo admiro mucho. No tomemos a todos los hombres por perros y cerdos, porque no todos son así. Pero cuando actúen así, no les den motivos para que demuestren su carácter maligno. Los hijos de Dios no somos simplones, no somos jueces, pero tampoco somos tontos. Lo dijo alguien, hermanos, como Charles Haddon Spurgeon, que enfrentó la persecución por todos lados. Y esta es una palabra de advertencia. Otro de mis héroes, Matthew Henry. Tengamos cuidado de no condenar a todos como perros y cerdos, porque no todos tienen ese carácter. Hay incrédulos que nos van a oír y debemos dedicarles atención y darles el evangelio con amor y esperar a que Dios haga el milagro. Y también dijo, por último, veamos la ternura y cuidado del Señor para sus siervos.
para sus hijos, para su pueblo, aconsejándolo para no ser expuesto a la furia de los que se vuelven y los despedazan. Yo quiero morir predicando el Evangelio. Si Dios quiere convertirme en mártir, está bien, pero no quiero hacerlo porque de manera tonta yo lo provoqué. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No insistas cuando no es tiempo de insistir. Usa bien tu tiempo. Aún dentro del ministerio, usa bien tu tiempo, tus dones y talentos. Yo les dije, este texto para mí, cuando me enfrenté a él por primera vez, fue el parteaguas en mi ministerio. Por eso a veces creen que soy demasiado cruel y demasiado ¿cómo se dice? Selecto. Me gusta seleccionar. El Señor lo hizo. No siempre traía a todos los discípulos con él, ¿verdad? Muchas veces solamente traía 3. Y me he preguntado por qué Jacobo, Pedro y Juan. Yo creo que en ocasiones les decía, vayan a hacer esto, y eran los únicos que estaban puestos. ¿Por qué dedicar más tiempo a algunos hermanos que a otros? Porque son los que más se interesan en el Señor y en su obra. ¿En quiénes vamos a dedicar más nuestras energías y nuestro tiempo? Que es poco el que nos da Dios en esta tierra. No es en aquel que está jugando, que anda por las ramas, que viene allá a la iglesia cada mes y se acuerda, si tiene ganas. Eso sí, cuando se enferma, pasa algo, ¡ay! Pues toda la iglesia esté ahí. Primero el pastor. Pues ahorita ya ni puedo, me vas a matar. Da los contagios tremendos. Pero yo sí estoy dispuesto a morir por alguien que ama a mi Señor y que quiere servirle. Con gusto me muero con él. Dios les bendiga. Unos cantos, unos himnos del himnario bautista. El himno número 14 nos recuerda que Dios está presente. Dios está presente aquí, Dios está presente en casa, donde estamos viendo la transmisión, donde sea que estemos viéndola. Dios está presente en medio de la tormenta. Dios está presente en medio de su pueblo. Y pedíamos que Él fuera el invitado desde el inicio de este culto. Él fuera el único invitado imprescindible. Dios está presente. Le invito a ponerse en pie ante la presencia de nuestro Dios. Corre
serafines, los ángeles, los ejércitos celestes le adoran. ¿Quiénes somos nosotros para faltarle el respeto a nuestro Dios? ¿Quiénes somos nosotros para blasfemar como humanos el nombre tan maravilloso de nuestro Dios? Y si nos dicen, nos llama la atención la palabra de Dios a no echar este tesoro, esto que Dios ha hecho por nosotros, a quienes no lo quieren, los serafines, los ángeles, todos los ejércitos celestes le adoran. Y hay veces que ni siquiera nosotros queremos entrar en su presencia. Himno 357 del Himnario Bautista también nos recuerda que la única forma de poder escuchar el Evangelio, la única forma que tú y yo pudimos escuchar y creer a nuestro Dios es a través del Espíritu Santo. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Señor. Pon en mi corazón tu bondad y dame ese tesoro, esa guía, el que nos guíe, Espíritu Consolador. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel, aumenta mi valor y ser. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Creo que también aprendemos que antes de hablar a alguien podemos entregarlo en las manos del Espíritu Consolador para que Él abra sus oídos, abra sus ojos, abra su mente y no tengamos que pasar la pena de que estemos tirando el Evangelio tan precioso a quienes no quieren escucharlo. Himno número 5. Alcemos nuestra voz, démosle gloria, porque su amor, este precioso Evangelio, lo dio al entregar a su Hijo, que Él murió y nos redimió. Démosle gloria a Él, a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios.
tomar nuestros lugares. Recordemos, vamos a tener unos avisos, una palabra de oración final. Si no estamos presentes, nada más vamos a permanecer en nuestros lugares para tener algunas indicaciones. Recordemos que hemos cambiado un poco el formato de las reuniones, buscando también hacer la transmisión al mismo tiempo. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, pues demos gracias a nuestro Dios por estar con nosotros, hermanos, por la salud que tenemos, los que estamos aquí. Y bueno, sigamos orando por los hermanos que están todavía batallando con su salud, como es el caso de nuestro hermano Librero. Estemos orando por él, que el Señor lo siga fortaleciendo en su cuerpo y en su espíritu también, hermanos, porque él desea servirle al Señor también. Sigamos orando por Areli Villegas. No nos olvidemos de ella, hermanos. Necesita mucha terapia y pues su mamá agradece mucho las oraciones de ustedes y el apoyo que de vez en cuando pues se le está dando también, que sigamos en ese espíritu de amor, hermanos, e interesados en los hermanos que están sufriendo. Fue un accidente muy aparatoso que sufrió ella. No tiene que ver esto para nada con la enfermedad, es un accidente. Estemos orando por Areli, que el Señor le permita recuperar sus sentidos, su mente y pueda volver a la vida normal. Si es la voluntad de Dios, así será. Sigamos orando por las misiones. El martes, primero Dios, les traeré unas fotografías del trabajo que se está haciendo en la barda del terreno. Se está construyendo ya la barda. No es del todo cerrada, es solamente la mitad de block y lo demás es malla para que haya visibilidad, ya que tenemos niños ahí de las personas que envían a sus hijos, que la mayoría son católicos, pero ellos permiten que sus hijos escuchen la palabra de Dios y para nosotros pues es un privilegio que ellos lleguen. Entonces queremos que estén a la vista también sus padres. Algunos de ellos van a verlos cuando están haciendo sus actividades de trabajos manuales y su clase y todo. Y va a servir de protección porque ya no va a haber eso de que se van a salir a ver el río. Les llama mucho la atención el río a los niños y los padres se quedan un poco nerviosos en casa por ello. Pero ya con la barda, gracias a Dios, se va a eliminar ese problema. Esta semana, primero Dios, ya terminarán con la barda los hermanos. Están construyéndola, gracias a Dios. Y bueno, recuerden que el día de mañana pues me toca ir a visitar los hermanos con mi esposa. Oren que el Señor siga proveyendo lo necesario para poder ir a hacer este viaje que seguimos haciendo cada 8 días. Sigamos orando por las demás misiones de nuestra iglesia, la obra allá en Colorín, en Potrero, en Tezonapa, en Saladero, que ya les dije, y también en Tepatlasco el 20 de noviembre. Que el Señor siga moviéndose, que el Señor siga trabajando. Y bueno, se les va a dar después de cortar la transmisión unos avisos más. Hoy tendremos nuestra reunión de líderes, ¿verdad?, correspondiente al primer domingo del mes. Pues ya llegó y la vamos a tener en el segundo piso de nuestro edificio. Bueno, hermanos, pues vamos a despedir el culto orando. Si se ponen de pie, por favor, vamos a terminar orando. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos diste de alabarte en esta mañana, de meditar en tu palabra. Gracias por el hermoso número de hermanos que vinieron, Señor, a escuchar tu palabra, aunque pues de manera tan diferente el formato ahora del culto y cómo nos reunimos. Pero bueno, Señor, aceptamos que tú estás en control de todo esto. Tú gobiernas tu universo, tú estás en control de todas las cosas, como lo vimos en el Salmo 103 que leímos esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que sigas bendiciendo a tu pueblo, sigas bendiciendo a tu iglesia, y Padre, que la palabra que se va a seguir predicando el martes, el miércoles, y también los devocionales de miércoles, jueves y viernes lleven tu bendición, Padre. Sigue animando a tu pueblo, sigue animando a los hermanos que se estén alimentando y que tus ovejas estén fieles, saludables, fuertes.
Que tu palabra se siga predicando y danos sabiduría para predicar el Evangelio, Padre. Gracias por el consejo de esta mañana de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.